Hola amigos, hoy vamos a hablar del pensamiento vicario. El señor don Enrique Díaz Rato, que es uno de mis espectadores más fieles, agudos y provechosos por sus comentarios, me recordó al hablar del título de Vicario de Cristo que tiene el sumo pontífice de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, que en origen, el vicario es el esclavo que compra un esclavo para que haga sus funciones. Es ese esclavillo que aparece en las comedias de Plauto y desde luego protagoniza hechos insólitos del derecho romano, como esclavos que compran a un esclavo y lo dejan en su lugar, o esclavos que, hay formas de ganar la libertad de los esclavos romanos verdaderamente sorprendentes, y también de esclavizar a otros, incluso de crear se dieron casos hasta de crear como compañías de trabajo temporal de esclavos para al final que todos quedaran libres. Hay cosas muy raras y muy interesantes en el derecho romano sobre los esclavos. Bueno, vicario en un principio es el esclavo que un esclavo compra para que subcontrata, podríamos decir, que deslocaliza para que haga sus cosas. También se lo puede comprar si es muy amable el amo, pero lo suyo es que lo compre el propio esclavo. Bueno, luego con Diocleciano, por eso digo, en un principio, luego con Diocleciano lo de vicario es algo muy importante, pero eso que no tiene nada que ver con el vicario esclavo y que se parece más al vicario de Cristo. Pero claro, eso es lo que pasa con el imperio, poco a poco, y ya con el imperio bizantino, con el imperio romano de Oriente, bueno, la cosa llega a desmandarse de tal manera que los títulos siempre se quedan cortos, y entonces hay que añadirles ya duque no es suficiente, entonces tiene que pasarse al megaduque, y todo tiene que hiper mega parabolizarse, y todo tiene que aumentar, y al final todo queda como una especie de historieta de Jodorowsky. Los metabarones, casi los megaduques, los metabarones. Bueno, pues voy a usar vicario en ese sentido originario, el esclavo de un esclavo, del esclavo de un esclavo. Y para entender lo que es el pensamiento vicario, voy a presentar dos ilustraciones audiovisuales. La primera procede de Twitter y la segunda también. La primera procede del Twitter de Elisabeth Duval, que dice: sobre la guillotina, porque dijo en un programa de televisión pública con millones de espectadores hipotéticos y potenciales, otra cosa es que los tuviera, dijo que habría que guillotinar a los youtubers que tributan, la gente que vive de YouTube. Yo no soy un youtuber, yo uso YouTube, pero no soy un youtuber, como si salgo a correr, no soy un jogger, ni hago footing, ni ninguna estupidez de esas, sino que saldría a correr, pero no salgo a correr por la calle, qué vulgaridad. Bueno, no salgo a correr voluntariamente a la calle. Si me persiguen, sí, claro. Y si quieren llevarme a la guillotina, pues evidentemente correré como los curas y monjas en esta versión satírica del himno de Riego, ¿verdad? Si los curas y monjas supieran la paliza que... Bueno, pues eso. Entonces sí correría, pero voluntariamente no. Bueno, por ahí van los tiros por esta versión del himno de Riego, porque ella decía, Elisabeth Duval, que hay que guillotinar a los youtubers que tributen en Andorra. Es un chiste muy viejo, ya Valle Inclán agotó todas sus posibilidades. Guillotina eléctrica en la Puerta del Sol. O sea, ya está, ya qué más se puede decir, para qué volver sobre... Hay algún cartel en la Guerra Civil también que restaura la guillotina, pero ya vale, no es momento, ya lo digo, no es momento de decirlo. ¿Esto de qué año es? A ver si viene la fecha. No lo veo. El caso es que no era... Sí, 2021. Bueno, pues cuando el Estado Islámico, cuando el pseudocalifato del Estado Islámico cuelga cabezas por todas partes en las ciudades sometidas a su
besánico, tiránico y maligno imperio, pues no es momento de hablar de decapitaciones. Cuando en París se decapita, y se decapita a gusto y con ganas y a base de bien, y se decapita a un profesor de secundaria como yo, no es el momento de hacer bromas con la guillotina. Porque es obvio que es una broma, dice, sí, no tan obvio. No tan obvio, que le digan a Samuel Paty si la broma es obvia. Bueno, pues dice, sobre la guillotina yo no voy a decir nada, pero me he grabado haciendo escucha activa, esto que ella llama escucha activa, yo lo llamo pensamiento vicario. Escucha activa, con ayuda de un vicepresidente, en un vídeo que dirijo a la derechita, a favor de la ilusión, y a los o sea, a la derechita que está a favor de la ilusión de impuestos, y a los ultraliberales. Bien, bueno, pues vamos allá, voy a subir el volumen y vamos a ver esta ilustración sobre el pensamiento vicario. El acontecimiento fundacional... Un segundo, resulta que hay que pedirle más cosas, no basta... A ver, vamos a ver. Bueno, creo que todo el mundo habrá reconocido esa aterciopelada y sensual voz. Bueno, vaya, parece ser que... Un segundo. Que todos los demócratas compartimos. Libertad, fraternidad y, por supuesto, igualdad. ¿Y saben cuál es el acto que simboliza esa proclamación histórica de la democracia? Cuando a un rey, Luis XVI, le cortan la cabeza con una guillotina. Ese terrible instrumento está vinculado a la democracia desde que el diputado José Ignacio lo recomendó en la Asamblea Nacional como sustitutivo humanitario de los métodos tradicionales en las ejecuciones públicas. Se trataba de que no solo los nobles tuvieran el privilegio de una muerte sin dolor. Hasta entonces, solo aquellos con sangre azul podían disfrutar de la decapitación con espada o con hacha. Finalmente, la Asamblea Nacional Francesa adoptó el uso de la guillotina a fin de que la pena de muerte fuera igual para todos, sin distinción de rangos ni clase social. El bueno de Jean-Paul Marat la llamó la máquina Luisón, Luisito, en honor a Luis XVI. ¿Cuántos horrores nos habríamos evitado los españoles de haber contado a tiempo con los instrumentos de la justicia democrática? Y es que, como dijo Robespierre, castigar a los opresores es clemencia, perdonarlos es barbarie. Qué actual la reflexión de ese gran revolucionario. Bienvenidos a Fort Apache. Bien, pues esto es un magnífico ejemplo de pensamiento vicario, subcontratado. Ella, en lugar de pensar y de hablar por sí misma, hace que Pablo Iglesias Turrión, el Pablo Iglesias de segunda, no el original, no Pablo Iglesias Pose, que Pablo Iglesias Turrión hable por ella. Ella renuncia a esa funesta manía de pensar, que es como pasó a los manuales, un texto que no decía exactamente eso, pero bueno, lejos de ella, la funesta manía de pensar. Ya esclarezco qué era lo que decía el texto original en otra disertación. Lejos de ella la funesta manía de pensar, y prefiere que lo haga en su lugar don Pablo Iglesias Turrión, que como dice en este vídeo, es un vicepresidente, entonces será todavía vicepresidente. Bueno, que inauguró las bases ideológicas de la modernidad que todos los demócratas compartimos. Libertad, fraternidad. Bien, el vídeo, lo que dice, estoy volviendo a escucharlo, pues por supuesto está mal, porque... venga, ya está, venga. Vale, ya vale, no consigo que se calle Pablo Iglesias, no me sorprende, pero tampoco me gusta. Bien, ya está. Bueno, por supuesto lo que dice Pablo Iglesias es incorrecto. Lo que dice Pablo Iglesias es incorrecto de medio a medio. No hemos venido aquí a discutir a Pablo Iglesias, sino a demostrar lo mal que estamos, que ya la gente cree que poner un vídeo de Pablo Iglesias es un argumento. Pero bueno, lo que dice Pablo Iglesias está mal de cabo a rabo, porque primero, la guillotina, que es una medida humanitaria, porque es menos dolorosa que otras vías de ejecución que se practicaban en toda Europa en el siglo XVIII, y sino que se lo digan a los Tábora en Portugal, que padecieron la rueda, ese tormento horrible de la rueda, en donde te ponen una rueda, te descoyuntan. Bueno, la guillotina frente a la rueda supone
una mejora humanitaria, porque es una muerte rápida, no voy a decir indolora, pero es una muerte rápida, mucho más rápida. Pero eso no se debe a la Revolución Francesa. Eso no se debe a la Revolución Francesa. Es como tantas otras cosas, algo que la Revolución Francesa se apropia de las medidas monárquicas anteriores. O como tantas otras cosas de las que son zaristas, pero de las que se apropia la revolución bolchevique. Hablamos precisamente de las casas del pueblo. Las casas del pueblo es un invento zarista que los bolcheviques se apropian. La guillotina es una medida humanitaria monárquica que los revolucionarios se apropian. Pero es que además durante la Revolución Francesa, sí se usa la rueda, también se usa la rueda. O sea que está mal de todo punto. No solo con la Revolución Francesa no se empieza a usar la guillotina, porque se usaba antes, sino que con la Revolución Francesa se siguen usando técnicas bárbaras, que no son la guillotina, y por supuesto que Marat, a quien ha citado, Marat quería que se ahorcaran a miles de... que se ahorcara a miles de ciudadanos. La horca no es la guillotina, no es algo tan rápido e indoloro, por no hablar de aquellos que fueron torturados. Que el que quiera saber sobre esto vea la película La Revolución Francesa de 1988. Bueno, esa serie en 2 partes. Ahí se ve tanto la rueda como machacarle la cabeza contra un muro a los presos por sencillamente defender la Iglesia Católica. La Revolución Francesa no tiene esa revolución humanitaria en absoluto. Sigue usando técnicas bárbaras. Es una medida igualitaria, cierto, es una medida igualitaria, pero curiosamente iguala a todos por lo alto, convierte a todos en nobles, que han de ser decapitados. Y esto llega hasta la última condena a muerte por guillotina en Francia, una vez muerto Franco, por cierto, porque Valéry Giscard d'Estaing estaba muy ofendido con la idea de que pudiera cruzarse con el cadáver de Franco y con el de Pinochet cuando fue a apoyar la proclamación, cuando fue a apoyar a Juan Carlos I, pero un año después firmó una sentencia de muerte por guillotina. Él no quería mancharse las manos acercándose a Pinochet, pero fue el último que dio una sentencia de muerte, el último que firmó una sentencia de muerte por guillotina y no indultó ni nada parecido. Bueno, los nazis también tenían la guillotina y muchas técnicas bárbaras, como bien sabemos. Grecia la llenaron de horcas, pero también tenían guillotina. Pues igual los revolucionarios también ahorcaban, no solo guillotinaban. Y también machacaban la cabeza, hacían muchas cosas. Los jacobinos hicieron muchas cosas que no eran precisamente humanitarias. Curiosamente en España se iguala a la baja. Todos mueren como villanos, con el garrote, que también se presenta, Fernando VII lo presenta como una medida humanitaria. Bueno, sabemos que hay 2 tipos de garrote, el de bola y el de pincho. Más o menos coexisten, pero bueno, la idea es la misma, dar una muerte rápida. Y esa es muerte de villanos. Y de hecho así lo vemos en el alcalde de Zalamea, donde es una gravísima ofensa que a un noble se lo agarrote en lugar de decapitarlo, que es lo que hay que hacer. Y además tenemos uno de esos con la Iglesia hemos topado, que es con más orgullo que don Rodrigo en la horca. Cuando, hombre, don Rodrigo era noble, no podía ser ahorcado. Es ofensivo, ¿verdad? A los nobles no se les puede ahorcar ni agarrotar, y si se hace así es una ofensa enorme. De hecho, se dice que al padre de Leonor López de Córdoba lo ahorcaron, y eso es una ofensa intolerable para un noble. Bueno, pues a partir de la monarquía absolutista de Fernando VII, que ya pasa completamente de cortes y de todo ese equilibrio de poder de herencia medieval, y se hace monarca absoluto, pero como no había habido ninguno antes, más que Carlos III, Fernando VII aplica lo de que del rey abajo ninguno y hace que todo el mundo muera agarrotado.
que todo el mundo muera agarrotado, incluso las víctimas de la Inquisición. La última víctima de la Inquisición, a la última víctima de la Inquisición le ponen un cubo con unas llamas pintadas debajo para que persista la idea del fuego inquisitorial, del fuego purificador, que es una pena eclesiástica ejecutada por el brazo secular, pero lo ahorcan igual. O sea, todo el mundo muere como un villano desde Fernando VII, incluidos los nobles como Jarabo, que fue agarrotado, o el García de Paredes, a quien llaman García Paredes en la película, muy buena por cierto, de La huella del crimen, sobre el crimen de Don Benito, a la que yo lo único que le reprocho es eso, que digan García Paredes, y Emma Penella diga García Paredes. No, era un García de Paredes, es un apellido aristocrático, es un apellido noble, y muere por garrote igual. En cambio, en Francia habría muerto decapitado como un noble. Bien, o sea, Pablo Iglesias no tiene ni idea de lo que está diciendo, pero eso no es sorprendente en absoluto. Está hablando de la guillotina como algo propio de la Revolución Francesa, cuando no lo es. Sencillamente, no lo es, porque los nazis también tenían guillotina. Está defendiendo la guillotina nazi. Si lo que defiende es decapitar a un rey, y que se juzgue y se decapite a un rey, pues eso ya lo había hecho Cromwell. Pero no Thomas, sino Oliver. Porque estuve pensando, después de dar mi disertación sobre la universidad y de decir que los males de la universidad nacieron con la propia universidad, estuve pensando, he dicho que los únicos que se atrevieron a cuestionar el modelo universitario y a cerrar la Sorbona, donde por cierto estudia esta señorita, pero parece que no le aprovecha mucho o quizá demasiado, porque ya digo que un alumno aprovechado, ya dije que un alumno aprovechado de la Sorbona fue Pol Pot. Bien, pues el caso es que dije que los únicos que se habían atrevido a cerrar la universidad, pero no cerrar la universidad para abrir la suya propia, para cerrar una universidad burguesa, para abrir una universidad comunista, o cerrar una universidad luterana para abrir una universidad jesuítica. Todos los que han cerrado universidades lo han hecho con la esperanza de hacer su propia universidad, pero siempre han creído en la universidad. Los únicos que cerraron la universidad fueron los jacobinos. Y además lo hicieron amparándose en leyes de los fisiócratas, que atañían a la libertad de comercio, a la libertad individual, al derecho a ejercer una profesión sin control ninguno, a ser médico sin tener estudios de medicina, ni estar colegiado, ni nada parecido, ni estar en un gremio de médicos. Bueno, pues los únicos que se han atrevido a cerrar la universidad han sido los jacobinos, y cerraron la Sorbona, donde estudia esta señorita, y la convirtieron en un almacén, y luego Napoleón, durante el consulado, la convirtió en una especie de academia de bellas artes donde los artistas iban a copiar modelos. En cuanto a la capilla, se convirtió en un templo de la razón, en un templo a la razón. Bueno, pues los únicos que han cerrado la Sorbona y las universidades han sido los jacobinos, con lo cual espero... Vamos, es que es un absurdo que ella defienda la guillotina de los jacobinos cuando está muy orgullosa de estudiar en la Sorbona que cerraron los jacobinos. O sea, ella no puede defender a los jacobinos, porque los jacobinos, una de las primeras cosas que hicieron fue cerrar la universidad, considerando que oprimía a las gentes y oprimía intelectualmente, oprimía la libertad individual. Y cerraron la universidad, porque era un resquicio, un vestigio atávico del feudalismo, de los señoríos. Era como la picota o como los rollos de los pueblos. Había de ser derribada la universidad. Y después el único que cerró la universidad fue Pol Pot, estudiante de la Sorbona, y como digo, habría alguna pavesa suspendida en el aire y prendió en Pol Pot. Han sido los dos únicos que cerraron las universidades, porque claro, luego me quedé pensando, ¿y Cromwell? Ese tío prohibió la Navidad, o sea, cuidado, eso pone el listón muy alto. Oliver Cromwell prohibió la Navidad. Bueno, pues no, en absoluto. Cromwell abrió más universidades.
el que estuvo a punto de cerrar la universidad, o sea, y se habría anticipado a los tiranos jacobinos, el único tirano que estuvo a punto de cerrar la universidad fue Cromwell, pero Thomas Cromwell, que fue el artífice del cierre de los monasterios, del saqueo y del pillaje de los monasterios, por lo que hay tantos palacios en el Reino Unido que se llaman abadía. Claro, abadía expropiada por culpa de Thomas Cromwell y convertida en palacios para los amiguetes de Enrique VIII. Bueno, pues así como estuvo, así como se debe a Cromwell esa absoluta barbarie, ese crimen patrimonial, ese crimen artístico y por supuesto contra las libertades de todo tipo, que fue el cierre, la clausura de los monasterios, que luego fue imitada asombrosamente por monarcas católicos, María Teresa y José II de Austria. Claro, también por un ministro, bueno, y también por monarcas ortodoxos, por supuesto, también. Pedro el Grande tuvo sus más y sus menos con la Iglesia, pero desde luego lo que más se parece al cierre de los monasterios es el cierre de los monasterios por José II. Y era un monarca católico, lo cual, porque claro, todavía Enrique VIII, sí, yo hago mi propia iglesia y me quedo con todo. Para mí, eso sí, yo soy el cabeza, pero es que lo hiciera un monarca católico ya, en fin, es bastante extravagante. Bueno, pues así como se comieron todos los monasterios, abadías, colegiatas, Cromwell dijo, ¿y por qué no nos comemos también las universidades y nos quedamos con todo y lo expropiamos? Y parece ser que la consorte en aquel tiempo de Enrique VIII convenció al rey de que, hombre, no, ya va a ser mucho. O sea, esto ya va a cantar mucho, ¿verdad? Porque expropiar los monasterios y ahora también las universidades, hombre, no, deja un sitio donde se pueda aprender a leer, yo qué sé, ¿verdad? Y no, al final no se cerraron las universidades, pero que Thomas Cromwell fue un tirano mucho más delirante que Oliver Cromwell. Porque Oliver Cromwell, al fin y al cabo, dejó que volvieran los judíos, abrió universidades, o sea, era un dictador y era un puritano y prohibió la Navidad, vamos, como el Grinch, prohibió la Navidad. Pero es mucho menos tirano y mucho menos dictador que alguien que no tuvo el poder absoluto, sino que fue como el ministro de María Teresa y de José II, fue un Humphrey Sey, fue un Lee Sey, fue un Bannon, un Dugin. Fue un Dugin, ¿verdad? Fue una eminencia gris, fue un Richelieu. Pero que como Thomas Cromwell, pocos tiranos, pocos liberticidas ha habido en la historia de la humanidad. Mucho peor que Oliver Cromwell. O sea, el tirano de verdad es Thomas Cromwell. Y bueno, acabó como había una alta posibilidad de que acabara, aunque también podría haber muerto en su cama plácidamente después de haberse fundido los monasterios. Bien, pues esto es de 2021, esto de Elizabeth Duval es de 2021, pero ha creado escuela, porque tengo esto que es del 17 de octubre de 2022, y esto pertenece al archivo audiovisual de El Mundo, del diario El Mundo, y lo titula así: un concejal de Vox... perdón, encima me van a cobrar por la música. Bueno, esto no es propiamente música. A ver, descripción. Le doy a pausa. Le doy a pausa, sí, bien. José Ángel Antelo, portavoz y concejal de Vox en el Ayuntamiento de Murcia, que por cierto, hace nada se metió conmigo un diputado de Vox por Murcia. Y me dijo, bueno, alguien me pasó un vídeo suyo en el que hablaba desde la Fundación Gustavo Bueno y decía, no somos una secta, o sea, es como, no somos pobres, no somos una secta, porque lo propio de las sectas es tener cajas negras, secretos, arcanos, y claro, ese es el estilo buenista.
se inventan una definición, quieren elevarla a categoría universal, quieren que todo el mundo lo acepte, y cuando les llevas la contraria dicen, no, es que no es una secta porque lo pone aquí, lo dice el maestro. Cuando lo propio de una secta es precisamente el Magister Dixit, que estamos viendo aquí en el caso de Elizabeth Duval en versión 3.0. En lugar de decir Magister Dixit, el maestro lo ha dicho, como decía Cicerón que hacían los pitagóricos, pues sacan un audio, un vídeo, y el maestro lo dice en un vídeo y se ponen a bailar mientras habla Pablo Iglesias. Bueno, pues yo le dije esto, que esto es propio de la escuela buenista, se sacan una definición de las pelotillas y quieren que sea aceptada por todos. Y así, claro, lo propio de una secta es aceptar acríticamente lo que ha dicho el maestro. Y alguien me dirá, pero eso no es una secta. ¿Por qué? Porque lo ha dicho el maestro. El maestro ha dicho que una secta tiene como propio tener cajas negras. Bueno, pues no pudiendo responderme a esto, este diputado de Vox me dijo que me dedicara a hablar de lo que sé, y yo le dije que es bastante. O sea, lo que sé es bastante, señoría, señor diputado, no, lo que sé es bastante, y que me dedicara a mis performances. Cuando él tenía el hilo de su Twitter lleno de... Si lo mío son performances, lo suyo es un circo, con banderitas y consignas. Hay que mirarse al espejo antes de hablar, porque si lo mío son performances, lo suyo con banderitas y cánticos y consignas es un circo. Bueno, pues Vox Murcia, precisamente de donde sale este definidor de lo que es una secta, y que todo el mundo ahora, a partir de ahora, como el maestro ha dicho que una secta se caracteriza por tener secretos, pues ya sabemos que eso es una secta. Y un lugar donde todo el mundo se tatúe en la frente la cara de Gustavo Bueno y digan Gustavo Bueno, eso no es una secta. Y en lugar de un argumento te digan, mira, en la página 32 del Animal Divino, eso no es una secta. Porque una secta se caracteriza por tener secretos. Como si no hubiera habido en la historia sectas que secretos no tenían ninguno. Es más, hay sectas que exponen claramente sus secretos en contra de toda lógica. Los mormones creo que sí, los mormones se toman en serio el número de salvados según el Apocalipsis, que serán, creo, 122.000, y quieren nuevos adeptos. Eso no tiene ningún sentido. Si solo hay 122.000 plazas, si tú conviertes a alguien, te vas a quedar sin plaza. Lo que evidencia que ahí no hay secreto ninguno. Y además cuentan lo de Joseph Smith y todos esos sinsentidos con total ingenuidad y con total... Y caramba, es una secta porque creen cosas que son contrarias a la razón, precisamente, y las defienden en contra de la razón. Si solo hay 122.000 plazas o 144.000, ahora mismo no, creo que es 77%. Bueno, da igual, soy de letras. El caso es que esas plazas ya están cubiertas. O sea, solo con los mormones que hay en Utah ya están cubiertas. Y bueno, alguien dirá, no, es que los mormones se han convertido en una religión como la nuestra, donde sí, por supuesto que practican la ciencia, practican las artes, la música, pero creen en cosas que sabemos que son falsas, en algo que es claramente una falsificación arqueológica. Con todos los respetos para los mormones son una secta, y a diferencia de lo que dice este diputado, no tienen secretos. Los Gustavo Buenistas son igualmente una secta que sí tienen secretos, porque resulta que la interpretación correcta de Gustavo Bueno solo está en sus manos. Y todo el mundo que se ponga a leer a Gustavo Bueno lo va a entender mal, porque no tienen el espíritu de Gustavo Bueno que tienen ellos dentro. Bueno, pues de esa misma camada negra de Murcia, viene este concejal, ya solo modesto concejal, José Ángel Antelo, en el Ayuntamiento de Murcia. Vamos a ver lo que ha hecho José Ángel Antelo en el Ayuntamiento de Murcia. Voy a subir otra vez el volumen al máximo, ahora creo que se va a oír mejor. Aquí está la descripción, pero si leemos... Sí, yo creo que esto... Cuando en España es el lugar de toda Europa donde más eficiencia hay en la energía en los hogares. No me da tiempo a ir comprobando los datos reales cuando usted
se pone a inventarse datos y tal, no me da tiempo, Bueno, como el señor Ruiz Maciá no dice otra cosa más, si contamos bulos y tal, voy a poner brevemente